buenas, collacios y collacios. Aquí entama un nuevo directo en Alderiques. En este caso, retrasemos un poquillín la entrada porque van a estar con nos tres mulleres y préstanos por la vida porque vamos a falar de eso, de música tradicional asturiana, de panderetes, y como anunciamos en nuestras redes sociales, tenemos a María, Natalia y Paula, que son del grupo Herbamora. Ya les tenemos por ahí. Muy buenas al estrés, ¿cómo estáis? Hola, Buenas. Bueno, encantada. muchísimas gracias por estar en directo en Alderiques. Préstanos por la vida, anunciamos en nuestras redes sociales que debéis estar aquí con nos. A lo primero, os retrasemos un poco el entamo porque estabais ensayando, ¿no? Tal cual, tal cual. Y es que a veces que los ensayos son un poco más y es difícil cuadrar tanto los tiempos, pero aquí estamos, digamos. Bueno, eso, ya estamos en directo, como decimos a la gente, está entrando gente en directo en twitch.tv/alderiques, somos una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, y por lo que me contabais fuera de micro, y era vuestra primera experiencia en Twitch, ¿no? Pues sí, pues somos 9 en ello. Sois Sin 9. que intentáis. ¿Y qué vos parecen estas nuevas tecnologías de tipo Twitch, eso que faiga la xente puede entrugar, facer entrugues, si entráis en twitch.tv/alderiques? ¿Qué os parecen estas nuevas tecnologías? Esto de que faigamos un directo, que la xente pueda ver, porque sabéis que esta plataforma lleva para xente mozo y eso. Bueno, pues es muy interesante todo lo que sea llegar a la gente, moto o no tan moto, y poder interactuar, pues es maravilloso, claro que sí. Es que unirse a lo que está creciendo, la tecnología crece, pues hay que sumarse al carro, si no, quedes para atrás. ¿Qué estabais ensayando temas del nuevo disco del que vamos a hablar ahora o qué estabais haciendo? Pues estamos preparando el directo que vamos a hacer el 22 de marzo, una benéfica, que va a ser donde vamos a presentar el disco nuevo y alguna sorpresa más. Y estamos en ello ahora mismo. Sí, estabais eso, vamos a hablar justamente de eso, y como decíamos eso, estáis viendo ahí a María, Natalia y Paula de Herbamora, pero vamos a hablar a la gente. Estamos hablando de un grupo que tiene muchos años, pero que llevabais mucho en sin publicar. Contáinos que entre el estrés, que esto de Herbamora, para la gente que esté viendo ahora, está viendo los rótulos por debajo un hueso, pero que esto de Herbamora. Pues Herbamora somos un grupo de 5 panderetes asturianes. Arrancamos allá por el año 2007, que sacamos el primer trabajo discográfico, veníamos de los grupos del baile tradicional y juntámonos para dar una vuelta a la pandereta, ¿no? Veníamos de la música tradicional pura y queríamos hacer con la pandereta y la voz otras cosas que en otras partes del mundo se están haciendo, y nosotros apetecíamos pues jugar con la pandereta y la voz. En origen éramos 6 voces, lo que pasa es que a lo largo de este tiempo va cambiando la vida y los mundos, ¿no? Y ahora mismo somos 5. Y después de unos años de parón, como bien decías, ¿no? Por varias circunstancias, pues retomamos ahora con el tercer trabajo discográfico que se llama 286 Yunes, y por medio hubo otro, que fue el segundo, que era en acústico, que era en 2013, si no me falla la memoria. Y entonces eso, somos 5 mujeres asturianas haciendo música tradicional asturiana, pero con otros estilos. Claro, eso, aprovechemos eso y un poco lo que fue el envis de este contacto, de que estéis con nos en directo aquí en Alderiques, por eso, porque publizáis, estáis recién publizados y tercer trabajo, 286 yunes, pero después de 11 años de parón. ¿Qué pasó en esos 11 años? Porque no vos animasteis a hacer de qué? Bueno, pues mira, lo que pasó básicamente es que 3 de los 5 fueron mamis. Bueno. Entonces, ya sabes lo que eso conlleva, ¿no? Ser madre, trabajadora y para encima dedicarse un poco a la mamora, que también nos roba tiempo, pues fue complicado. Eso es entonces a que perdimos a Elías, que fue un gran músico que tuvo el foro en Asturias y era componente de nuestra banda. Y luego, pues la pandemia que vivimos todos y todos, y eso pues, paralizó el mundo en general. Entonces, ya después de la pandemia, a raíz de un homenaje que se hizo a Elías, pues volvimos a juntarnos y pisamos otra vez tablets de un teatro y volvió a salir ahí el Uxanín y decidimos seguir para adelante. Pero bueno, eso, entonces hay una serie de cosas que nos pidieron parar.
Claro, porque estamos falando eso de un grupo que nace en 2003, estamos falando, y que después eso, son 21 años, sale en ese 2007 si sale Chuna, después en el 2013, como decíamos, en acústico, ahora esto de los 286 yunes, pero falamos del mundo de la pandereta, que en